A ver, ¿y si las leyes más fundamentales del universo, desde la relatividad de Einstein hasta el mundo cuántico de las partículas, no fueran reglas puestas al azar? ¿Y si en realidad fueran la consecuencia inevitable de un principio único, profundo y elegante? Hoy vamos a explorar una de las ideas más potentes de toda la física, un concepto que nos revela cómo la estructura misma de la realidad está dictada por la simetría. Nuestra historia arranca aquí, en 1918. Con el mundo en plena convulsión, la matemática Emmy Noether publicaba este artículo. Lo que ella no sabía, o quizás sí intuía, es que en estas páginas se escondía una revelación que iba a cambiar para siempre cómo entendemos el cosmos, unificando ideas que hasta ese momento parecían no tener nada que ver. Bien, para desentrañar esta idea revolucionaria, este será nuestro mapa. Primero, vamos a descubrir ese principio oculto que está detrás de las leyes físicas. Luego, descifraremos la regla de oro de Noether, que es ese puente entre simetría y conservación. Veremos cómo esto aplica a las simetrías del espacio-tiempo en la relatividad, para luego revelar cómo la simetría es literalmente la arquitecta de la realidad en el modelo estándar. Y cerraremos con esta visión de un universo escrito por completo en el lenguaje de la simetría. Muy bien. Empecemos. Todos damos por sentadas ciertas reglas del universo, ¿verdad? Como que la energía se conserva. Pero ¿alguna vez nos preguntamos por qué existen estas reglas? La respuesta nos lleva a un nivel mucho más fundamental que las propias leyes. Y aquí está la pregunta del millón, la que lo cambia todo. ¿Qué pasaría si estas leyes, que son los pilares de la física, no fueran la causa sino el efecto, el resultado de algo mucho más básico, más estético? Pues esta es, justamente, la pregunta que el trabajo de Noether responde de una forma increíblemente poderosa. Ahora sí, vamos al corazón del asunto. El primer teorema de Noether es tan potente como elegante. Establece una conexión directa, una especie de regla de oro que une dos conceptos que a primera vista no parecerían tener relación, la simetría y la conservación. Esta es la declaración formal. ¿Qué significa? Dice que si las leyes que describen un sistema no cambian bajo una transformación continua, y por continua me refiero a algo suave, como mover o girar un objeto poco a poco, no hacerlo desaparecer y reaparecer en otro lado, entonces, obligatoriamente algo en ese sistema tiene que mantenerse constante a lo largo del tiempo. Aquí es donde se ve la potencia de la idea. Es una relación de causa y efecto. La simetría no es solo algo bonito, no. Es un requisito que impone una ley de conservación. Si el universo tiene esta propiedad, entonces esta cantidad tiene que conservarse. Punto. A ver, veámoslo con un ejemplo para que quede clarísimo. Pensemos en una simetría que damos por sentada. Las leyes de la física no cambian con el tiempo. Esto significa que un experimento hecho hoy, bajo ciertas condiciones, dará el mismo resultado que si se hace mañana o el año que viene. Las ecuaciones de la gravedad o del electromagnetismo funcionan igual un lunes que un viernes. El universo, en ese sentido, es simétrico en el tiempo. Y aquí viene la magia. Según el teorema de Noether, si las leyes son las mismas a lo largo del tiempo, tiene que haber una cantidad que se conserve. ¿Y cuál es esa cantidad? Pues nada más y nada menos que la energía. La famosa ley de la conservación de la energía no es un principio que flota en el aire, es la consecuencia directa de que al universo no le importa qué día de la semana es. Bueno, hasta aquí todo bien. Pero ahora vamos a ver cómo este principio no se queda en la mecánica clásica, sino que se convierte en una columna vertebral de la física moderna, sobre todo en la relatividad de Einstein. En la relatividad especial, la idea clave es la invarianza de Lorentz. Significa que las leyes de la física son idénticas para cualquier persona que se mueva a velocidad constante. Esta es una simetría del espacio-tiempo, y gracias a Noether sabemos que esta simetría impone la conservación del cuadrimomento, que es una forma de unificar la energía y el momento de toda la vida. Pero la relatividad general va mucho más allá, exige que las leyes sean las mismas bajo cualquier cambio de coordenadas, una simetría muchísimo más general y poderosa. Y este salto que da la relatividad general nos introduce a una idea fundamental, la diferencia entre simetrías globales y locales. A ver, una simetría global es como si giramos un tablero de ajedrez completo. Las distancias relativas entre las piezas no cambian. Pero una simetría local, que es mucho más radical, sería como exigir que podamos girar una sola casilla del tablero sin que el resto del juego se rompa. Para que el universo permita algo así, tiene que introducir algo nuevo. Y esto nos lleva directo al segundo teorema de Noether, que conecta estas simetrías locales con la existencia misma de las fuerzas. Y aquí es donde la idea de Noether explota en todo su poder.
La simetría no solo nos dice qué se conserva, no, en realidad construye las interacciones fundamentales que gobiernan el universo a nivel cuántico. Pensemos en el modelo estándar, nuestro mapa más preciso de la realidad subatómica. No es una simple lista de partículas y fuerzas que alguien encontró por ahí. Es la estructura que emerge cuando exigimos que ciertas simetrías se cumplan no solo en todo el universo a la vez, sino en cada punto del espacio-tiempo de forma independiente. Esta exigencia tan fuerte es la que construye la realidad. Y esta es la estructura matemática que está detrás de todo. Sé que parece algo críptico, pero esta expresión es, en esencia, el ADN del modelo estándar. Cada uno de estos pedacitos representa un grupo de simetría que, como vamos a ver ahora mismo, da a luz a una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Entonces, el punto clave es este. Si yo exijo que una simetría sea local, es decir, que yo pueda hacer una transformación en un punto sin afectar a otro, el universo necesita una forma de comunicar ese cambio para que las leyes sigan siendo coherentes. Esa compensación para mantener la simetría toma la forma de un nuevo campo, que llamamos campo gauge, y las partículas de ese campo son precisamente los portadores de las fuerzas. En resumen, para permitir una simetría local, el universo está obligado a crear una fuerza. Y esta tabla nos muestra la arquitectura completa. Exigir una simetría local llamada U1 crea el campo electromagnético y su partícula, el fotón. Exigir la simetría SU2 genera la fuerza nuclear débil, con sus bosones W y Z, y exigir la simetría SU3 da origen a la fuerza nuclear fuerte, con sus 8 tipos de gluones. Las fuerzas no son un añadido, son una necesidad matemática impuesta por la propia simetría del universo. Y así llegamos al final de nuestro recorrido, un punto donde todas las piezas encajan y nos muestran una imagen del universo mucho más profunda, mucho más conectada de lo que podríamos haber imaginado al principio. El gran legado de Eminator es esta idea transformadora. Las leyes de la naturaleza, desde que la energía se conserva hasta la existencia de la luz o las fuerzas que mantienen unidos los átomos, no son hechos aislados ni casualidades. Son las consecuencias lógicas, inevitables, de las simetrías que tejen la tela de la realidad. El universo, al final, parece que no es solo profundo, sino también increíblemente elegante.